Bienvenidos al canal de historias emocionales de Eduardo. El anciano se quedó inmóvil al darse cuenta de que no tenía suficiente dinero para pagar su comida. Las miradas a su alrededor comenzaron a llenarse de desprecio y algunas risas burlonas resonaron en el lugar. Bajó la cabeza, avergonzado por su situación. Pero justo en ese momento un niño se acercó e hizo algo que nadie esperaba. Si hubieras estado allí, ¿cómo habrías reaccionado? A veces un pequeño gesto puede cambiarle el día a alguien. Comparte esta historia para difundir la bondad. No olvides darle like, comentar y suscribirte al canal para no perderte más historias emocionantes. En un rincón humilde de la Ciudad de México, en un pequeño departamento cuyas paredes mostraban el desgaste de los años y la sencillez de su decoración, vivía Álvaro junto a su esposa, Sofía, cuya salud se deterioraba día a día. Las últimas semanas habían sido especialmente duras. Su respiración, pesada y entrecortada, llenaba el espacio con un eco de fragilidad, mientras los silenciosos quejidos de su dolor calaban profundamente en el alma de Álvaro. Él sabía que el tiempo que le quedaba junto a su compañera era limitado, y aunque habían superado incontables adversidades juntos, esta batalla parecía imposible de ganar. Esa mañana, mientras los primeros rayos de sol tímidamente iluminaban las calles, Álvaro se levantó con determinación. Contó las escasas monedas en su cartera, apenas lo suficiente después de pagar las cuentas básicas. Durante días había ahorrado cada centavo con la esperanza de comprar el medicamento que los médicos habían recetado para aliviar los dolores de Sofía. Antes de salir, se inclinó hacia ella, tratando de ocultar su angustia detrás de una sonrisa forzada. Sofía, con una voz débil pero cálida, le susurró: «Ten cuidado, mi cielo. Yo estaré aquí esperando tu regreso». Álvaro, conteniendo el nudo en su garganta, acarició con ternura la mano de su esposa, como quien promete volver a toda costa. Al cerrar la puerta tras de sí, salió al bullicio de las calles. A pesar de la actividad frenética que lo rodeaba, Álvaro sentía el peso de sus preocupaciones hundirlo en cada paso. La farmacia no estaba lejos, pero cada metro que avanzaba parecía una eternidad, como si los años de su vida y la carga de su angustia se manifestaran en sus cansados movimientos. Cuando llegó a la farmacia, respiró hondo para reunir el valor que necesitaba. Sabía que no podría pagar el medicamento completo, pero tenía la esperanza de apelar a la comprensión de quien lo atendiera, de llevarse aunque fuera una dosis que aliviara un poco el sufrimiento de Sofía. Dentro el local estaba abarrotado. Madres con niños en brazos, ancianos que buscaban alivio, empleados que compraban rápidamente durante su descanso. Esperó su turno en silencio, observando los estantes llenos de productos que le parecían inalcanzables. Cuando por fin lo llamaron, se acercó al mostrador y con manos temblorosas entregó la receta. La joven empleada la revisó y, sin apartar los ojos del papel, anunció con voz seca: «Son 1.200 pesos». Álvaro abrió su cartera y comenzó a contar sus monedas. Juntó lo poco que tenía, apenas 400 pesos, y levantó la mirada, intentando explicar su situación con un hilo de voz quebrado: «Señorita, no tengo el dinero completo. Mi esposa está muy enferma. ¿Podría venderme una dosis menor? Algo que alcance con esto, por favor». La empleada, con un gesto de desdén, intercambió una mirada burlona con su colega, soltando ambas una risa contenida que resonó como un golpe en el corazón de Álvaro. «Lo siento, señor», dijo con tono cortante. «Aquí no vendemos a plazos. Es todo o nada». Las palabras parecían cuchillos. Álvaro sintió como la vergüenza lo inundaba mientras las monedas en su mano adquirían un peso insoportable. Las miradas de algunos clientes se posaron sobre él, unas de curiosidad, otras de desaprobación y unas pocas de compasión. Un hombre detrás de él murmuró con desprecio: «Siempre hay alguien que quiere que le den las cosas gratis». Esas palabras, dichas en voz baja, perforaron su espíritu. Bajó la cabeza, incapaz de articular respuesta, y dio un paso atrás, decidido a buscar otra forma de ayudar a Sofía, aunque en ese momento no veía salida alguna. Con el corazón apretado, Álvaro se sentía atrapado en un torbellino de humillación y desesperanza. Las risas de las empleadas y los comentarios a su alrededor lo paralizaban, despojándolo de toda dignidad. Mientras las emociones se agolpaban en su interior, recordó los años de sacrificio, las largas jornadas de trabajo para darle a su familia una vida mejor. Ahora, en su vejez, enfrentaba una prueba que lo hacía sentirse más débil que nunca.
Entonces una voz infantil rompió el murmullo de la tienda. «Señor, ¿le falta dinero?», preguntó un niño pequeño que lo miraba con ojos llenos de curiosidad y empatía. Álvaro levantó la mirada y se encontró con el rostro de un niño de unos 10 años, cuya inocencia irradiaba una luz que por un instante disolvió la oscuridad en su corazón. Con una mochila desgastada y unas zapatillas que llevaban las marcas del tiempo y el uso, el niño permanecía solo, sin nadie a su lado. Sus ojos, serios y profundos, escrutaban a Álvaro con una madurez que contrastaba con su corta edad. Álvaro, sintiendo el peso de su vergüenza, intentó ocultarla tras una sonrisa tenue que apenas lograba sostener. «No te preocupes, hijo. Solo necesito un poco más de tiempo», murmuró con un tono amable, aunque la leve vibración en su voz delataba la emoción contenida. Sin embargo, el niño no se movió, permaneciendo firme, su mirada cargada de una comprensión que iba más allá de sus años. Sin mediar palabra, el pequeño metió la mano en el bolsillo de su pantalón y sacó un puñado de monedas cuidadosamente guardadas. «Tome, señor. Es para que pueda comprar la medicina». «Es para alguien que quiere mucho, ¿verdad?», dijo mientras extendía su mano. El gesto, sencillo pero lleno de generosidad, desarmó a Álvaro por completo. Los ojos del hombre se llenaron de lágrimas al ver cómo aquel niño, un completo desconocido, estaba dispuesto a ofrecer todo lo que tenía para ayudarlo. Era un acto de bondad pura, una chispa de humanidad en medio de la oscuridad que lo envolvía. El momento no pasó desapercibido para los demás en la tienda. Poco a poco los clientes que esperaban su turno comenzaron a sacar monedas de sus bolsillos, inspirados por el gesto del niño. Uno tras otro se acercaron al mostrador, depositando su contribución en la mano temblorosa de Álvaro. La suma creció rápidamente, lo suficiente no solo para pagar el medicamento, sino también para dejarle algo de cambio. La empleada, que momentos antes lo había tratado con desprecio, bajó la mirada, visiblemente incómoda ante el giro inesperado de los acontecimientos. Sin decir nada, aceptó el dinero y le entregó la bolsa de medicamentos, evitando cruzar los ojos con él. Álvaro, ahora con el medicamento en una mano y las monedas restantes tintineando en el bolsillo, se giró hacia el niño que seguía observándolo con una sonrisa dulce. Se arrodilló frente a él, colocándose a su altura, y le dijo con voz quebrada: «Gracias, hijo. No sabes cuánto significa esto para mí». En esos ojos infantiles vio una bondad que le devolvía la esperanza en el mundo. «Te prometo que nunca olvidaré este momento», añadió con sinceridad. El niño, sin comprender del todo la magnitud de esas palabras, sonrió con una inocencia genuina y asintió. Al salir de la farmacia, Álvaro volvió la cabeza una última vez para ver al pequeño, que levantaba la mano en un gesto de despedida. Con el corazón aliviado, caminó hacia su casa, los pasos lentos y tranquilos, como si quisiese prolongar el instante de alivio que ahora lo llenaba. A cada paso, recordaba el rostro del niño y el gesto que había cambiado su día. Cuando llegó al vecindario, cruzó las rejas oxidadas y subió los escalones que lo llevaban a su hogar. Al abrir la puerta, la luz cálida del ocaso inundó la habitación, envolviendo todo en una atmósfera reconfortante. Sofía descansaba en su vieja silla junto a la ventana, los ojos cerrados y el rostro sereno. Álvaro la observó por un momento, dejando que la paz de ese instante llenara su corazón, antes de acercarse y tomar su mano con suavidad. El gesto hizo que Sofía abriera los ojos lentamente, su sonrisa débil iluminando el momento. «¿Conseguiste el medicamento?», preguntó con una voz apenas audible pero cargada de esperanza. Álvaro asintió, levantando la bolsa para que ella pudiera verla. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas silenciosas. «Te dije que nunca te faltaría nada», dijo él con voz temblorosa, entregándole el medicamento. Ella acarició su rostro con ternura, percibiendo en ese contacto todas las dificultades que él había enfrentado ese día. Aunque no le preguntó detalles, lo comprendió todo. Su silencio era una declaración de amor y respeto, un entendimiento profundo que no necesitaba palabras. Esa noche, mientras Sofía descansaba gracias al alivio de la medicina, Álvaro se sentó solo junto a la ventana. Miraba la calle en calma, perdido en sus pensamientos. Recordaba al niño, su generosidad desinteresada y cómo un acto tan simple había transformado su día. En ese momento Álvaro entendió que la bondad, por pequeña que sea, tiene el poder de cambiar el mundo. A un lado de Álvaro, la pequeña pila de monedas restantes parecía mirarlo, recordándole la promesa que había hecho en su corazón.
Esa deuda de gratitud pesaba tanto como el alivio que había sentido al recibir la ayuda del niño. Tenía que encontrarlo nuevamente, darle las gracias de una manera que hiciera justicia a su generosidad, a ese acto que había cambiado el rumbo de su día y quizás de su vida. Las preguntas no dejaban de surgir en su mente. ¿Quién era ese niño? ¿Cómo se llamaba? ¿Dónde vivía? Aunque no tenía respuestas, estaba seguro de una cosa: el destino, que había puesto al niño en su camino en el momento más oscuro, lo guiaría de nuevo hacia él. Al día siguiente, mucho antes de que el sol se asomara, Álvaro se levantó. La promesa hecha la noche anterior aún latía en su pecho como un eco constante. Mientras Sofía seguía dormida, él salió de casa con una determinación inquebrantable. Recordando cada detalle del rostro del niño, su mochila gastada y sus ojos llenos de bondad, comenzó su búsqueda. Su plan era sencillo, aunque incierto: preguntar en las calles, en las tiendas, a cualquier vecino que pudiera haberlo visto. Paso a paso, recorrió varias cuadras con la paciencia y la esperanza como su única guía. A cada tienda donde entraba, describía al niño con detalle, esperando que alguien lo reconociera. Las horas pasaban y con ellas crecía en su interior una mezcla de dudas y fe. Finalmente llegó a una pequeña tiendita de abarrotes en una esquina. El tendero, un hombre de aspecto afable con lentes gruesos, lo escuchó atentamente. Cuando Álvaro terminó de hablar, el hombre sonrió con un gesto de complicidad. «Creo que sé de quién habla, don Álvaro. Un niño que siempre anda solo, con una mochila azul algo maltratada. Eso debe ser Mateo. Vive a unas calles de aquí, en un edificio viejo junto al parque. Es un niño muy especial». Álvaro agradeció profundamente al tendero y se dirigió hacia la dirección indicada. A cada paso, las palabras de agradecimiento que había ensayado una y otra vez revoloteaban en su mente. Cuando llegó al edificio señalado, un complejo deteriorado por el tiempo, se detuvo frente a la entrada. Una señora mayor barría tranquilamente el lugar. Álvaro, armándose de valor, le preguntó por el niño. «Mateo», respondió la mujer, dejando caer la escoba con delicadeza. «Vive en el último piso con su madre. Es un niño noble, aunque no tiene mucho, siempre está dispuesto a ayudar. No es común que reciba visitas, qué bonito que alguien venga por él». Con el corazón acelerado, Álvaro subió los escalones lentamente, sintiendo cómo la emoción y los nervios se mezclaban dentro de él. Cuando llegó al último piso, se detuvo frente a una puerta de madera gastada. Respiró hondo y tocó suavemente. La puerta se abrió al poco tiempo y ahí estaba Mateo, con una sonrisa sincera iluminando su rostro. «Señor», dijo el niño, «¿cómo está su esposa? ¿Le ayudó la medicina?». Álvaro, conmovido hasta lo más profundo por la genuina preocupación del pequeño, se arrodilló para mirarlo a los ojos. Su voz, temblorosa por la emoción, apenas logró salir. «Gracias a ti, hijo, mi esposa pudo descansar. Lo que hiciste significa más de lo que puedes imaginar. Nunca olvidaré tu bondad. Me salvaste en un momento que no habría podido superar solo». Antes de que pudiera seguir hablando, una mujer apareció en la puerta. Sus ojos reflejaban el cansancio de quien ha vivido entre luchas y sacrificios. Era Lucía, la madre de Mateo. Sorprendida, escuchó en silencio las palabras de Álvaro. Cuando éste se levantó, le explicó la razón de su visita. Lucía, aunque visiblemente emocionada, lo invitó a pasar. Álvaro cruzó el umbral y no pudo evitar notar la modestia del lugar: paredes gastadas, muebles antiguos y poca decoración. Sin embargo, había una calidez palpable, una dignidad que se percibía en cada rincón. Lucía se apresuró a ofrecerle una silla, mientras Mateo se sentaba a su lado, mirándolo con una curiosidad que Álvaro encontraba entrañable. En un rincón, un montón de libros viejos, cuadernos y lápices captaron su atención. Aquella escena reflejaba una dedicación inquebrantable a mantener la esperanza viva pese a las adversidades. Mientras compartían historias, Álvaro sintió algo extraño, una conexión que no podía explicar. En las palabras de Lucía, al relatar los sacrificios que había hecho para criar a Mateo, Álvaro reconocía sus propios esfuerzos y las luchas que había compartido con Sofía. Había algo profundamente familiar en ella y en el niño, como si la vida los hubiera unido de una manera que iba más allá de lo evidente. Mientras Álvaro observaba a Mateo concentrado en sus libros, Lucía, con cierta timidez, comenzó a disculparse por la sencillez de su hogar. Antes de que pudiera terminar,
Álvaro la interrumpió con una sonrisa llena de calidez. No tiene por qué disculparse, Lucía. Este lugar es hermoso y se nota que cada rincón está lleno de amor, dijo mientras recorría la habitación con la mirada, apreciando la dedicación que había detrás de cada pequeño detalle. El modesto hogar le recordaba al que él y Sofía habían construido con esfuerzo y sacrificio. En esa atmósfera, sintió que la conexión que había imaginado entre sus vidas se hacía aún más palpable. Pero al mismo tiempo, en lo profundo de su corazón, intuía que lo que sentía no se trataba únicamente de gratitud hacia el gesto de Mateo. Había algo más, algo que todavía no lograba descifrar. Lucía, buscando hacer sentir a Álvaro bienvenido, comenzó a preparar un café con algo de pan que tenía guardado en la alacena. El aroma cálido del café llenó la pequeña sala, y Álvaro agradeció internamente aquel gesto sencillo pero significativo. Mientras servía las tazas, Lucía se sentó frente a él, rompiendo el silencio con una pregunta llena de interés genuino. «Cuénteme, don Álvaro, ¿cómo está su esposa?» «Mateo me dijo que usted estaba muy preocupado por ella». Álvaro, con una expresión de alivio, recordó cómo Sofía había mejorado gracias al medicamento. «Está mejor gracias a tu hijo, Lucía. Pude conseguir el medicamento que tanto necesitábamos. Aunque el camino sigue siendo difícil, ella pudo descansar y eso no tiene precio». El gesto de Mateo fue algo extraordinario, su bondad no se encuentra todos los días. Al decir esto, Álvaro dirigió su mirada a Mateo, quien escuchaba con atención. Lucía, visiblemente emocionada, observó a su hijo con orgullo. «Mateo siempre ha sido así», confesó ella con una sonrisa nostálgica. «Desde que su padre nos dejó cuando él era apenas un bebé, hemos estado solos. A pesar de vivir con lo justo, Mateo siempre ha encontrado la manera de dar, de ayudar. Es mi orgullo y mi mayor razón para seguir adelante». Álvaro la escuchaba en silencio, reconociendo en sus palabras un eco de su propia vida. También él y Sofía habían enfrentado tiempos difíciles, sacrificando todo por sus hijos. Sentía que compartían una conexión más profunda de lo que podía haber imaginado. Mateo, quien había permanecido en silencio, se levantó de su asiento y tomó un cuaderno viejo de tapas duras. Lo abrió con cuidado y mostró algunas páginas llenas de dibujos y palabras escritas con esmero. «Mire, don Álvaro», dijo con entusiasmo, «estoy escribiendo una historia sobre un hombre que ayuda a mucha gente. Cuando sea grande quiero hacer lo mismo». Álvaro, conmovido, observó los dibujos y las palabras que el niño había plasmado en el papel. Era increíble cómo Mateo lograba expresar tanto a través de sus páginas. «Eres un niño muy especial, Mateo», le dijo con lágrimas contenidas. «Con esa bondad en tu corazón, sé que llegarás muy lejos». Lucía, viendo la interacción entre ambos, permaneció en silencio, profundamente emocionada. Sin embargo, algo en la conversación despertó un recuerdo en su mente. Había escuchado el nombre de Álvaro antes, hacía muchos años. Siguiendo un impulso, se atrevió a preguntar. «Don Álvaro, disculpe si la pregunta es muy personal, pero ¿usted alguna vez vivió en Puebla?» Mi madre solía hablar de un hermano llamado Álvaro, alguien a quien nunca llegó a conocer. Álvaro se quedó inmóvil. Sintió como los recuerdos de su juventud, aquellos que creía enterrados, emergían con fuerza. Su madre le había hablado de un hermano menor, pero las circunstancias los habían separado siendo aún jóvenes. Miró a Lucía con ojos llenos de sorpresa y respondió con voz temblorosa. «Sí, nací en Puebla. También recuerdo a un hermano, pero nuestros caminos se separaron hace mucho tiempo». Lucía lo miró fijamente como si una pieza perdida finalmente encontrara su lugar. La posibilidad de que Álvaro pudiera ser el hermano que su madre tanto mencionó llenó su corazón de emociones encontradas. Aunque ambos mantuvieron la calma, en sus miradas se cruzó la certeza de que el destino los había reunido por una razón mayor. El silencio se apoderó de la pequeña sala, pesado y lleno de significado. Álvaro y Lucía, inmersos en lo que acababan de descubrir, procesaban el torrente de emociones que acababa de invadir sus corazones. El tiempo parecía haberse detenido, y todo lo que antes parecía importante, el bullicio de la calle, las luces que se filtraban por la ventana, el aroma cálido del café, se desvaneció. Mateo, observando a los dos adultos con una mirada curiosa y sorprendida, no comprendía completamente la magnitud del momento, pero la atmósfera cargada de tensiones no pasaba desapercibida para él.
Finalmente fue Álvaro quien rompió el silencio, su voz rota por las emociones mientras comenzaba a relatar lo poco que recordaba de su infancia. Mi madre siempre hablaba de un hermano menor, uno que me dijo que había perdido. Nos separaron siendo tan pequeños. Cuando ella murió me contó que él también había formado una familia, aunque nunca pude encontrarlo, dijo con los ojos perdidos en algún rincón de la sala, como si buscara respuestas en el aire. Lucía lo escuchaba con atención, y algo dentro de ella resonaba al recordar las historias que su madre le contaba sobre un hermano perdido, un misterio familiar que siempre había flotado en su vida como una sombra. Mi madre siempre hablaba de ti, dijo Lucía con la voz temblorosa. Ella me decía que aunque las circunstancias les separaron, siempre tenía la esperanza de volverte a encontrar. Siempre me decía que él era una persona muy importante para ella. Al escuchar esto, Álvaro sintió como un torrente de recuerdos lo invadía. En su interior, la historia de un amor perdido, de la separación y de la vida que le había tocado vivir, parecía por fin encontrar sentido. Había estado tan centrado en su propia familia, en el dolor y las dificultades, que nunca pensó que el destino podía reunificarlo con su pasado. El corazón de ambos, por fin, se conectaba a través de este lazo olvidado. Mateo, que hasta entonces había permanecido en silencio, levantó la voz, tímidamente, como quien acaba de entender algo grande y profundo. «¿Entonces usted es mi tío abuelo, don Álvaro?», preguntó con una mezcla de emoción y sorpresa, como si el mundo entero hubiera dado un giro inesperado ante sus ojos. Álvaro, al escuchar sus palabras, sintió una oleada de ternura. Con una mano temblorosa, acarició el rostro de Mateo. El niño había sido la chispa que encendió esta conexión perdida, y en ese gesto, Álvaro comprendió que su vida había tomado un giro irreversible. «Sí, Mateo, soy tu tío abuelo y tú eres el niño que me recordó lo que significa la familia», respondió Álvaro, apenas susurrando, con los ojos empañados de lágrimas. Lucía observaba esta escena, completamente conmovida. En ese momento el destino les había regalado un encuentro que jamás habrían imaginado, y aunque las circunstancias los habían separado durante tantos años, ahora estaban juntos, unidos por un lazo invisible pero fuerte. Los tres se quedaron allí en la pequeña sala, compartiendo anécdotas y recuerdos. Álvaro habló de Sofía, de cómo había sido su roca, de lo que le había permitido enfrentar los obstáculos. Lucía, por su parte, relató los sacrificios que había hecho para criar a Mateo, de cómo había trabajado sin descanso, siempre luchando por él. «Quiero que sepa, don Álvaro, que a pesar de todas las dificultades, nunca me sentí sola», confesó Lucía, mirando a Mateo con ternura. «Él ha sido mi alegría, y hoy más que nunca siento que todo lo que he hecho ha valido la pena». Álvaro, tocado por sus palabras, sintió un impulso de retribuirles todo el apoyo y amor que sin saberlo le habían dado. Pensó en Sofía y en cómo le gustaría que ella también supiera que, a pesar de todo, la vida les había dado esta hermosa oportunidad. Lucía dijo con firmeza, mirando directamente a los ojos de ella: «Me gustaría que Mateo fuera parte de mi vida, de la de Sofía y de la mía. No tengo mucho para ofrecer, pero quiero estar con ustedes para ayudarles en todo lo que pueda». Lucía se quedó en silencio, conmovida por la sinceridad en la voz de Álvaro. Sabía que él no tenía riquezas que ofrecer, pero su propuesta no era sobre eso. Era un compromiso de amor y de estar allí en los momentos más importantes de la vida de Mateo. El sol comenzaba a ponerse y las sombras de la tarde llenaban la sala. Álvaro se despidió prometiendo regresar pronto con Sofía para que conociera a su familia perdida. Mateo acompañó a Álvaro hasta la puerta con una sonrisa radiante, su expresión iluminada por la promesa tácita de que aquel encuentro marcaría el principio de una etapa completamente nueva. Álvaro, caminando de regreso a casa esa misma tarde, recorría las calles con el corazón acelerado, una mezcla de emoción y nerviosismo llenaba su pecho. Cada paso parecía acercarlo más al momento en que compartiría con Sofía la noticia que tanto anhelaba. El tiempo se alargaba, pero la anticipación lo mantenía en vilo. Cuando llegó al departamento, el ritmo de su corazón no disminuyó. Al abrir la puerta, Sofía, recostada y con una mirada llena de curiosidad, lo observó como si ya supiera que algo trascendental acababa de suceder. «¿Cómo te fue hoy, mi cielo?», preguntó su voz suave, pero con una chispa de vitalidad renovada, producto de la medicina que comenzaba a hacer efecto. Álvaro se acercó a ella, tomó sus manos con ternura y se sentó a su lado.
Miró sus ojos, esos mismos ojos que lo habían acompañado en tantas batallas, y se permitió un breve momento de silencio, buscando la mejor manera de contarle lo que acababa de descubrir. «Hoy encontré algo que no esperaba», dijo, su voz temblando ligeramente por la emoción. «Sofía, quiero que conozcas a alguien que es parte de nuestra familia». Sofía lo miró intrigada, pero también paciente, sabiendo que las palabras que seguirían serían de gran importancia. «¿Recuerdas a mi hermano?» «El que nunca pude encontrar», continuó Álvaro, con una ligera pausa mientras sus ojos se perdían en recuerdos de antaño. «Hoy, Sofía, hoy conocí a su familia. Conocí a Lucía, su hija, y a Mateo, su nieto. Y, cariño, son maravillosos». Las lágrimas comenzaron a llenar los ojos de Sofía. El solo hecho de que Álvaro hubiera encontrado a la familia de su hermano, después de tantos años de búsqueda infructuosa, le parecía un milagro, como si el destino finalmente hubiera decidido devolverles algo que durante tanto tiempo les había sido negado. Álvaro susurró con una emoción profunda: «Qué dicha que los hayas encontrado. Cuéntame más sobre ellos, ¿cómo son? ¿Cómo los encontraste?» Álvaro, sin soltar las manos de Sofía, empezó a contarle cada detalle del día. La conversación con Mateo en la farmacia, el gesto inesperado del niño que, sin saber quién era, le ofreció lo que necesitaba. Había algo profundamente conmovedor en la generosidad de ese niño. Luego habló de Lucía, la mujer que había criado a Mateo con sacrificio y amor. «Mateo es un niño noble», dijo Álvaro con voz cargada de emoción. «Su bondad me recordó a nosotros cuando éramos jóvenes. Él no sabía quién era yo, pero su corazón, sin dudarlo, me dio lo que necesitaba sin esperar nada a cambio». Sofía lo miraba absorbiendo cada palabra. Su rostro reflejaba orgullo y amor por la historia que Sofía, tocada por las palabras de Álvaro, tomó su rostro entre sus manos, como si quisiera asegurarse de que todo esto fuera real. Sabía que este descubrimiento traía consigo algo más grande que ellos mismos. Era el inicio de una nueva etapa, llena de apoyo y amor. «Álvaro, debemos verlos de nuevo. Tenemos que ir a conocerlos juntos. Es el destino que ellos hayan aparecido en nuestras vidas y quiero darles todo lo que podamos, aunque sea nuestra compañía y cariño», dijo Sofía con voz suave pero firme. Álvaro asintió, compartiendo esa necesidad de crear un vínculo real con Lucía y Mateo. Juntos sabían que este era solo el principio de un camino que recorrerían como una familia ampliada, unida por lazos que trascienden los años. La noche pasó entre conversaciones sobre cómo serían los próximos pasos. ¿Qué podrían ofrecerles más allá de palabras? ¿Cómo contribuirían al bienestar de Mateo y Lucía? La promesa de un lazo profundo crecía en sus corazones, un lazo que no se basaba en lo material, sino en el amor y el apoyo mutuo. Al amanecer, cuando los primeros rayos de sol iluminaron su hogar, Álvaro y Sofía se sintieron listos. El amor que compartían ahora se extendía hacia Lucía y Mateo, llenando sus vidas de un propósito renovado. Ese día, prepararon con esmero la visita. Álvaro ayudó a Sofía a vestirse con uno de sus chalecos favoritos, el que aún guardaba con cariño, un regalo de su aniversario. Mientras se alistaban, intercambiaron miradas cómplices, sabiendo que este día marcaría un antes y un después. Sofía, con una pequeña caja de cartón en las manos que contenía un libro de cuentos y una bufanda tejida por ella misma, se sintió lista para dar un paso hacia ese nuevo futuro. Juntos salieron con paso decidido, cargados con el peso del amor y la esperanza que los guiaba. Mientras caminaban hacia el edificio de Lucía, Álvaro sintió que las calles que antes conocía tan bien, con sus ruidos familiares y sus aceras desgastadas, ahora se presentaban ante él como un paisaje más brillante, casi como si el mismo universo celebrara con él el fortalecimiento de un lazo que siempre estuvo allí, esperando ser descubierto. Al llegar a la entrada del edificio, tomó suavemente el brazo de Sofía para ayudarla a subir las escaleras, su apoyo firme y constante como siempre, mientras ella, con la confianza de tantos años compartidos, se apoyaba en él, como si todo estuviera en su lugar. Cuando finalmente tocaron la puerta, Lucía la abrió con una sonrisa cálida que reflejaba no solo emoción, sino un profundo agradecimiento. Detrás de ella, Mateo los miraba con ojos brillantes, mostrando una mezcla de curiosidad y alegría, una mirada que expresaba tanto la sorpresa como la felicidad del momento. «Abuelita Sofía», exclamó Mateo sin poder ocultar su emoción, y corrió a tomar la mano de Sofía con una naturalidad que hizo que ella sintiera que siempre había sido parte de su vida.
Sofía, con una sonrisa llena de ternura, se inclinó apoyándose en su bastón y acarició con dulzura el rostro de Mateo, como si una ola de recuerdos de sus propios días de madre joven, luchando por criar a sus hijos en tiempos difíciles, la envolviera. Mateo, con su rostro radiante, recibió un pequeño obsequio de Sofía, un libro y una bufanda que ella misma había tejido. «Es algo que quiero que tengas, Mateo», dijo con voz suave, con una sonrisa afectuosa. «Este libro era de mis hijos, y sé que a ti te gustará. Y la bufanda la tejí hace años, pero pensé que podría acompañarte en tus aventuras». Mateo, con una reverencia natural, tomó el libro y lo hojeó con cuidado. Luego colocó la bufanda alrededor de su cuello, sonriendo con gratitud mientras Lucía observaba, con el corazón lleno de emoción, la escena que se desarrollaba ante sus ojos. Los gestos sencillos pero profundos de Sofía y Álvaro parecían llenar de cariño el hogar que Lucía había creado con tanto sacrificio. Para ella, aquellos dos representaban ahora una fuente de apoyo y fortaleza que nunca había imaginado encontrar. Sentados alrededor de la mesa, Lucía sirvió el café y las galletas que había horneado esa mañana, creando una atmósfera cálida y hogareña. Mateo, con una mirada curiosa, no dejaba de observar a sus nuevos abuelos, ansioso por compartirles sus historias y dibujos. «Abuelito Álvaro, tengo otro dibujo», dijo, sacando rápidamente su cuaderno y mostrándoles una página donde había dibujado a una familia reunida bajo un árbol frondoso. Aunque el dibujo era simple, reflejaba con claridad el sentimiento de Mateo, la unidad, el amor y la pertenencia que ahora sentía en su corazón. Sofía miró el dibujo con lágrimas en los ojos. Con una sonrisa y un nudo en la garganta, tomó la mano de Álvaro, entendiendo que su pequeño nieto ya los había aceptado como parte de su vida y que ahora formaban una familia, no por la sangre, sino por el corazón. Lucía, viendo la emoción de Sofía y Álvaro, sintió una paz inmensa llenando su pecho. Tenerlos en su vida a ellos y a Mateo era un regalo que nunca había esperado recibir, pero que de alguna manera se sentía profundamente agradecida por ello. Con la suavidad de quien confía en un alma hermana, Lucía se dirigió a Sofía, diciendo con voz baja pero llena de significado: «Sofía, yo nunca imaginé que el destino me daría este regalo. No tengo palabras para agradecerles. Y aunque hemos vivido momentos difíciles, con ustedes aquí siento que todo será más fácil». Sofía, tocada por las palabras de Lucía, le sonrió dulcemente sabiendo que este era el principio de un lazo más allá de lo biológico, un vínculo de apoyo y sororidad que nunca imaginó tener. Juntas, ambas mujeres compartieron una promesa tácita de cuidarse, acompañarse y ser fuertes. Mientras el día avanzaba y la luz suave de la tarde se filtraba por las ventanas, Álvaro y Sofía se sintieron renovados. La vida les había dado una segunda oportunidad para experimentar la alegría de la familia, no solo como pareja, sino como una familia extendida que había crecido por la bondad de un niño. Al despedirse, Mateo los abrazó con fuerza, aferrándose a ellos con la calidez de un niño que finalmente había encontrado el amor que siempre había buscado. Para él, aquellos nuevos abuelos eran un tesoro inesperado, y sentía en lo más profundo de su ser que su vida había cambiado para siempre. Con el paso de los días, la relación entre Álvaro, Sofía, Lucía y Mateo se fue consolidando, convirtiéndose en una parte esencial de sus rutinas diarias. Ambos, Álvaro y Sofía, se convirtieron en figuras queridas y presentes en la vida de Lucía y Mateo, quienes pronto comenzaron a verlos como los pilares de apoyo y amor que nunca antes habían tenido. Un día, mientras el aire fresco de la Ciudad de México aún conservaba el rocío nocturno, Álvaro y Sofía decidieron invitar a Lucía y Mateo a pasar el día en su barrio. La promesa de estar juntos se hacía cada vez más fuerte en sus corazones. El mercado estaba lleno de vida y color, con los puestos abarrotados de frutas frescas, hierbas medicinales y los gritos de los vendedores ofreciendo sus productos. Para Lucía, aquel lugar evocaba recuerdos de su juventud, cuando había trabajado en uno de esos puestos, rodeada de bullicio y aromas intensos. Cuando aceptó la invitación de Álvaro y Sofía, no solo pensó en lo que significaría para Mateo, sino también en lo que representaba para ella misma, una ocasión para revivir aquellos momentos de su niñez y compartirlos con su hijo. Al llegar, Mateo se quedó completamente asombrado por la variedad de productos y los colores vibrantes de los puestos. La emoción se reflejaba en su rostro mientras Sofía, con una sonrisa cómplice, lo guiaba entre los pasillos repletos de hierbas y frutas. Ella, de joven, había trabajado en aquellos puestos y ahora, mientras paseaba con su nieto, un sentimiento de nostalgia y felicidad la envolvía. «¿Ves estas hierbas, Mateo?», preguntó Sofía,
señalando un pequeño puesto lleno de albahaca, epazote y romero. Mi madre me enseñó que cada una tiene un propósito. Esta es la ruda, protege contra las malas energías, y el romero atrae buena suerte. Es importante cuidar nuestras tradiciones. Mateo, fascinado, escuchaba atentamente. Sus ojos brillaban mientras Sofía le explicaba las propiedades de las hierbas, transmitiéndole el conocimiento que su madre le había dado. Lucía, mirando a su hijo, sentía una mezcla de ternura y gratitud, viendo cómo Mateo estaba aprendiendo cosas que ella no había podido enseñarle. Para Lucía, que siempre había trabajado largas horas para mantener a su familia, esos momentos de conexión eran más valiosos que cualquier otra cosa. Mientras tanto, Álvaro, con una sonrisa traviesa, se detuvo en un puesto de dulces típicos y compró churros azucarados para Mateo. Cuando el niño los recibió, sus ojos brillaron con una alegría pura y Álvaro, mirándolo con cariño, comprendió que esos pequeños gestos, aunque simples, quedaban grabados en el corazón de los niños para siempre. Después de explorar los puestos, la familia se dirigió a un parque cercano, un lugar sencillo pero lleno de vida. Sofía se sentó bajo la sombra de un árbol mientras Mateo se acercaba con su cuaderno de dibujos. Con orgullo le mostró un dibujo que había hecho, uno donde representaba a su nueva familia, él, Lucía, Álvaro y Sofía, todos tomados de la mano. «Abuelita, este es nuestro árbol familiar», dijo Mateo señalando el árbol que dibujó en su cuaderno, el mismo bajo el cual ahora se sentaban. Sofía, profundamente conmovida por ese gesto, abrazó a Mateo, sintiendo que todo lo que había soñado para él se estaba haciendo realidad. Lucía, observando en silencio, comprendió la profundidad del momento. Era como si los destinos de todos se hubieran entrelazado de la manera perfecta, en el momento perfecto. Álvaro, mirando a Sofía, Lucía y Mateo juntos, se sintió lleno de satisfacción. No solo porque había encontrado a su familia, sino porque en esos pequeños momentos cotidianos descubría una paz que antes solo había deseado. Pensó en el legado de amor que estaban construyendo, un legado que, aunque modesto, tenía un valor inmenso. Más tarde, Álvaro y Sofía llevaron a Lucía y Mateo a un puesto de antojitos mexicanos. El aroma a tacos y quesadillas llenaba el aire, y mientras compartían la comida, para ellos representaba más que un simple almuerzo, era una celebración de la vida y de los nuevos lazos que los unían. Durante la comida, Lucía compartió con Sofía cómo había logrado criar a Mateo sola, trabajando largas horas en 2 empleos para darle lo mejor. Sofía escuchaba con admiración, viendo en Lucía una versión más joven de sí misma, cuando ella y Álvaro luchaban por criar a sus hijos. «Lucía, me recuerdas mucho a mí cuando éramos jóvenes», dijo Sofía con una sonrisa suave. «Álvaro y yo también pasamos muchas dificultades, pero sé que todo esfuerzo vale la pena. Mira a Mateo, lo has criado con tanto amor y generosidad. Eso es lo más importante». Lucía, con los ojos llenos de lágrimas, asintió agradecida por haber encontrado a una mujer como Sofía, que no solo la comprendía, sino que también la inspiraba a seguir adelante. Ese día, mientras compartían anécdotas y hacían promesas de futuro, Lucía sintió que ya no estaba sola. Las cargas que había llevado durante tanto tiempo se aligeraban con la presencia de Álvaro y Sofía en su vida, como si el sol, al comenzar a esconderse en el horizonte, iluminara su camino. Al despedirse, Mateo los abrazó con fuerza, prometiendo que se volverían a ver pronto. Lucía los miró con gratitud, sabiendo que ese día no solo había reforzado los lazos familiares, sino que también había devuelto algo que pensaba perdido, la esperanza de un futuro lleno de amor para su hijo. Con el paso de los días, la relación entre Álvaro, Sofía, Lucía y Mateo creció cada vez más fuerte, como los hilos de un tejido cálido y resistente que une a una familia. Cada vez que se encontraban, los lazos entre ellos se fortalecían y la presencia de Álvaro y Sofía en la vida de Lucía y Mateo se volvía cada vez más esencial, como si fueran una familia de verdad. Un sábado por la mañana, Álvaro y Sofía invitaron a Lucía y Mateo a su modesto departamento, un hogar sencillo pero lleno de recuerdos que Sofía había acumulado durante los años de su juventud. Ella se sentía emocionada de compartir esos fragmentos de su vida con su nueva familia, como si al hacerlo abriera una puerta secreta hacia su pasado, un pasado que siempre había sido suyo pero que ahora estaba dispuesta a compartir. «Esta es nuestra primera visita a la playa», dijo Sofía, señalando una foto en la que ella y Álvaro, mucho más jóvenes y sonrientes, posaban juntos junto al mar. Fue una locura ahorrar para ese viaje, pero Álvaro siempre decía que los recuerdos son la mejor inversión.
Lucía y Mateo observaban con atención cada foto, maravillados por los detalles y las historias que cada una de ellas representaba. Mateo, en particular, se sintió atraído por un reloj antiguo de bolsillo que Álvaro guardaba con mucho cuidado en una pequeña cajita junto a su cama. ¿Este reloj, abuelito?, preguntó Mateo mirando el reloj con respeto. «Ah, este reloj», respondió Álvaro con una sonrisa suave, abriendo la caja con cuidado. «Era de mi padre, luego pasó a mi hermano. Es una herencia que siempre he querido preservar. Tal vez algún día, cuando seas un poco mayor, este reloj será tuyo para que lo cuides y recuerdes a todos nosotros». Mateo, con los ojos brillantes de asombro, asintió solemnemente, comprendiendo no solo el valor de ese objeto por su antigüedad, sino también por el profundo significado emocional que llevaba consigo. Lucía, observando a Álvaro y Sofía, sentía una mezcla de admiración y gratitud. Para ella, estos momentos eran una experiencia inédita de su infancia, algo que no había conocido y que ahora compartía junto a su hijo, sintiendo que su vida se llenaba de alegría. Al llegar el momento del almuerzo, Sofía preparó un delicioso mole, un platillo tradicional que había aprendido a cocinar de su madre y que solo preparaba en ocasiones especiales. El aroma a especias llenaba el departamento, despertando en todos los presentes memorias y emociones. Lucía observaba con atención cada movimiento de Sofía, cada gesto de paciencia y precisión al mezclar los ingredientes, como si cada acción fuera un ritual en el que no solo se mezclaban los sabores, sino también los recuerdos y el amor de Sofía. «Este mole me lo enseñó mi mamá», comentó Sofía, revolviendo la mezcla en la cazuela. «Siempre decía que la cocina es un acto de amor, porque lleva tiempo, paciencia y dedicación, y hoy me hace muy feliz prepararlo para ustedes». Conmovida, Lucía ofreció su ayuda, preguntando con interés sobre cada ingrediente, cómo tostarlos y mezclarlos. Era como si Sofía estuviera pasando una tradición de generación en generación, y Lucía sentía que con cada movimiento estaba creando algo duradero junto a esta mujer que ya consideraba como madre. Cuando finalmente se sentaron a la mesa, el ambiente estaba lleno de calidez y los rostros de todos reflejaban una satisfacción profunda, como si estuvieran viviendo una experiencia única. Mateo, sentado al lado de Sofía, saboreaba cada bocado de mole con la inocencia y el entusiasmo propios de un niño. Mientras tanto, Álvaro, mirando a su alrededor, se sentía agradecido por cómo esos momentos simples y cotidianos le devolvían una felicidad que había estado fuera de su alcance durante tanto tiempo. Después del almuerzo, Lucía y Sofía se quedaron solas en la cocina, lavando los platos en silencio, pero compartiendo una complicidad que no necesitaba palabras. Mientras secaba un plato, Sofía se volvió hacia Lucía con una expresión llena de cariño. «¿Sabes, Lucía?», dijo con voz suave. «Nunca tuve una hija, pero hoy siento como si siempre hubiera sido parte de nuestra familia. Y estoy tan agradecida de que hayas abierto las puertas de tu vida para nosotros». Lucía, sintiendo un nudo en la garganta, no pudo contener las lágrimas. Se acercó a Sofía y la abrazó con fuerza, sintiendo que ese abrazo representaba la aceptación y el amor incondicional que siempre había anhelado recibir. «Gracias, Sofía», susurró Lucía. «Tú y Álvaro sois como unos padres para mí, y le prometo que haré todo lo que esté en mi mano para honrar vuestro cariño». Mientras tanto, en la sala, Mateo seguía mirando el reloj de bolsillo de Álvaro con respeto, escuchando las historias de su abuelo sobre su propio padre y los sacrificios que había hecho a lo largo de su vida. Mateo escuchaba con atención, tomando en cuenta cada palabra, y en su mente esas historias comenzaban a formarse como un legado que sentía que algún día sería su responsabilidad llevar adelante. A medida que el sol comenzaba a ponerse, Lucía y Mateo se despidieron de Álvaro y Sofía, con la promesa de que pronto volverían para pasar otro día juntos. La despedida estuvo llena de abrazos largos y sonrisas sinceras, reflejando la calidez de una familia que, aunque nacida de la vida misma, se había formado por el corazón. Mientras caminaban de regreso a casa, Lucía sentía que esa familia no solo había cambiado la vida de Mateo, sino que también había transformado la suya. El cuidado que experimentó ahora es reemplazado por amor y lecciones que nunca tuvo. Con cada encuentro, los lazos entre Álvaro, Sofía, Lucía y Mateo se hacían más fuertes. La presencia de Álvaro y Sofía en la vida de Lucía y Mateo se había convertido en algo fundamental, tan natural como la de una familia que siempre había estado allí. Un sábado por la mañana, Álvaro y Sofía invitaron a Lucía y Mateo a su hogar. Aunque su departamento era modesto, cada rincón estaba lleno de recuerdos, de historias que Sofía había acumulado a lo largo de los años.
Sofía estaba emocionada de compartir esos pedazos de su vida con la familia que ahora había formado. «Esta foto es de nuestro primer viaje a la playa», comentó Sofía, señalando una imagen donde ella y Álvaro, visiblemente más jóvenes, se encontraban al borde del mar, sonriendo ampliamente. Ahorrar para ese viaje fue todo un desafío. Pero Álvaro siempre decía que los recuerdos son la mejor inversión que uno puede hacer. Lucía y Mateo se asomaron curiosos, observando con fascinación cada imagen, cada sonrisa congelada en el tiempo. Mateo, sin embargo, se sintió particularmente atraído por un antiguo reloj de bolsillo que Álvaro guardaba con mucho cuidado en una pequeña caja cerca de la cama. «¿Este reloj, abuelo?», preguntó Mateo mirando el reloj con admiración. «Este reloj», dijo Álvaro, abriendo la caja con cautela, «es un legado de mi padre, luego fue de mi hermano. Lo he conservado con mucho cariño y algún día, cuando seas un poco mayor, este reloj será tuyo para que lo cuides y lo guardes con el mismo respeto con el que lo he hecho yo». Mateo, con los ojos iluminados, asintió en silencio, entendiendo que ese objeto no solo representaba una pieza de historia, sino también un vínculo profundo con las generaciones pasadas. Lucía, al observar a Álvaro y Sofía, sentía una mezcla de admiración y gratitud. Esos momentos, esos pequeños gestos, eran algo que nunca había experimentado en su propia niñez y ahora, junto a su hijo, le daban una inmensa felicidad. Durante la preparación del almuerzo, Sofía cocinaba un mole, un plato tradicional que había aprendido de su madre y que solo preparaba en ocasiones especiales. El aroma especiado se extendía por todo el departamento, llenando el aire de recuerdos y de una calidez acogedora. Lucía observaba cómo Sofía manejaba los ingredientes con destreza y dedicación. Cada movimiento en la cocina parecía reflejar el amor y el empeño de una mujer que había dedicado su vida a cuidar a su familia. «Este mole me lo enseñó mi madre», dijo Sofía mientras removía con cuidado la mezcla en una olla grande. Ella siempre decía que cocinar es un acto de amor, porque requiere tiempo, paciencia y dedicación. Hoy me hace muy feliz prepararlo para ustedes. Lucía, conmovida, ofreció su ayuda, preguntando con interés sobre cada ingrediente y aprendiendo cómo prepararlos. Parecía que Sofía no solo le estaba transmitiendo una receta, sino una tradición que pertenecía a toda una familia. Lucía, con las manos en la masa, sentía que su vida, que hasta entonces había sido un camino solitario, comenzaba a llenarse de significado junto a esta mujer que ahora veía como una madre. Cuando finalmente se sentaron a la mesa, el ambiente era cálido y lleno de armonía. Mateo, sentado junto a Sofía, disfrutaba cada bocado del mole con la alegría pura de un niño. Álvaro, observando la escena, se dio cuenta de lo valiosos que eran esos momentos sencillos, de cómo la vida, en su forma más simple, podía traer una felicidad profunda que él no había sentido en años. Después de la comida, Lucía y Sofía se quedaron solas en la cocina, lavando los platos en silencio. La complicidad entre ellas era palpable, no necesitaban palabras para entenderse. Sofía, mientras secaba un plato, se giró hacia Lucía con una expresión de cariño. «¿Sabes, Lucía?», dijo suavemente. «Nunca tuve una hija, pero hoy siento como si siempre hubieras sido parte de nuestra familia. Estoy tan agradecida de que nos hayas dejado entrar en tu vida». Lucía, con un nudo en la garganta, no pudo evitar las lágrimas. Se acercó a Sofía y la abrazó con fuerza, sintiendo en ese abrazo todo el amor y la aceptación que siempre había anhelado. «Gracias, Sofía», susurró Lucía. «Tú y Álvaro sois como padres para mí. Les prometo que haré todo lo posible para honrar el cariño que me han dado». Mientras tanto, en la sala, Mateo seguía observando el reloj de bolsillo de Álvaro. El viejo hombre le relataba historias de su juventud, de su familia y los sacrificios que había hecho. Mateo escuchaba atentamente como si las palabras de su abuelo estuvieran llenas de una lección profunda que formaría su propia identidad. Las historias de Álvaro se convertían en parte de su propio legado, algo que Mateo sabía que algún día tendría que continuar. Al caer la tarde, Lucía y Mateo se despidieron de Álvaro y Sofía, con la promesa de regresar pronto para otro día de convivencia. La despedida estuvo llena de gratitud y abrazos sinceros. Mientras caminaban de vuelta a casa, Lucía sentía que en ese momento aquella familia no solo había cambiado la vida de Mateo, sino que también había transformado la suya. Mateo recibió el cuaderno con una mezcla de emoción y respeto, consciente de que no solo era un simple objeto, sino un legado lleno de historia y sabiduría.
Álvaro lo miró con ternura mientras le entregaba la libreta, su voz suave pero firme al explicar su importancia. «Quiero que tengas esto, Mateo», dijo Álvaro con los ojos brillando de cariño. «Cuando era joven, escribía aquí todo lo que sentía. Este cuaderno me ayudó a entenderme a mí mismo y me dio fuerzas cuando más lo necesitaba. Y ahora quiero que tú sigas esta tradición. Si alguna vez tienes dudas, escribe lo que sientes y verás cómo todo se aclara. Es una manera de conocerte a ti mismo». Mateo, con el corazón lleno de gratitud, abrazó el cuaderno como si estuviera recibiendo un tesoro invaluable. Miró a su abuelo y con una mirada decidida, le prometió que llenaría esas páginas con sus propias historias, honrando el legado que le estaban transmitiendo. Los días fueron pasando y con cada visita de Álvaro y Sofía, Mateo crecía no solo en conocimiento, sino en confianza. Absorbía cada palabra de sabiduría de su abuelo y cada consejo lleno de amor de Sofía. La libreta, regalo de Álvaro, se convirtió en su compañera inseparable. En ella anotaba pensamientos, sueños y también dibujaba escenas que ilustraban las lecciones que iba aprendiendo. Una mañana, mientras se encontraba en clase, pensativo, recordando las palabras de su abuelo sobre el valor de la honestidad y el esfuerzo, el profesor anunció una competencia escolar de conocimientos. El premio era una beca parcial para sus estudios del siguiente año. Mateo sintió una mezcla de emoción y nerviosismo. Sabía que esa beca podría aliviar las preocupaciones de su madre, quien siempre estaba pendiente de las cuentas y el futuro de él. Al salir de la escuela, corrió a la casa de Álvaro y Sofía. Cuando llegó fue recibido por su abuelo, que lo esperaba con una sonrisa cálida y un vaso de agua fresca. Álvaro, que se encontraba revisando algunas herramientas viejas en su hogar, dejó lo que hacía al ver la animada expresión de Mateo. Se acercó interesado. «¿Qué te tiene tan emocionado, hijo?», preguntó apoyado en su bastón y mirando con curiosidad. «Abuelo, en la escuela van a hacer una competencia de conocimientos. Y el premio es una beca. Si gano podré ayudar a mamá para que no tenga que preocuparse tanto por pagar mis estudios», dijo Mateo con una chispa especial en los ojos. «Quiero intentarlo, abuelo, pero hoy es difícil». Álvaro sonrió comprendiendo la importancia de ese momento para su nieto. «Me parece una gran oportunidad, Mateo. Y me alegra ver que tienes el deseo de esforzarte. Recuerda que lo más importante es dar lo mejor de ti, sin importar el resultado. Pero cuenta con nosotros, hijo. Haremos todo lo que esté en nuestras manos para ayudarte a prepararte». Esa misma tarde, Sofía y Lucía se unieron al entusiasmo de Mateo. Sofía propuso que se reunieran cada tarde después de la escuela para estudiar juntos, repasando los temas en los que Mateo necesitaba refuerzo, mientras Lucía lo motivaba, asegurándole que siempre confiaría en él y lo apoyaría en cada paso. Las semanas siguientes fueron de esfuerzo y dedicación. Sofía preparaba café y pan dulce, mientras Álvaro y Mateo repasaban matemáticas y literatura. El abuelo, a pesar de no haber podido estudiar a nivel universitario, aprovechaba su sabiduría de vida para explicar conceptos complicados con ejemplos sencillos que Mateo lograba entender. Lucía se unía y con paciencia explicaba las lecciones más difíciles. Una noche, después de varias horas de estudio, Mateo se sintió abrumado. La competencia estaba cerca y por más que estudiaba, sentía que no podía recordar todo. Sofía, al ver su frustración, se sentó junto a él y acarició su cabello con ternura. «Hijo, recuerda que tu esfuerzo ya es un triunfo», le dijo en voz baja. «Estás haciendo todo lo que puedes. Y eso es lo que realmente importa. Hay cosas en la vida que no dependen de nosotros, pero mientras actuemos con honestidad y dedicación, no tenemos de qué arrepentirnos». Mateo respiró profundamente buscando la calma. Sofía lo abrazó, transmitiéndole una paz que solo una abuela amorosa sabe dar. Esa noche, al llegar a casa, Mateo escribió en su cuaderno sobre sus emociones, sus miedos y las palabras consoladoras de su abuela. Al cerrar el cuaderno, sintió una renovada seguridad en sí mismo, sabiendo que daría lo mejor de sí. Finalmente llegó el día de la competencia. Lucía, Álvaro y Sofía lo acompañaron hasta la escuela, donde otros estudiantes también esperaban nerviosos la prueba. Mateo miraba a sus abuelos, quienes, a pesar de su edad y dificultades, lo observaban con orgullo y esperanza. Sofía le dio un último abrazo, mientras Álvaro le puso la mano en el hombro, transmitiéndole un mensaje de confianza. La prueba fue difícil, pero Mateo se entregó por completo.
Recordaba las largas noches de estudio con sus abuelos y su madre y se concentró en cada pregunta, aplicando todo lo que había aprendido, lo que lo motivó a seguir adelante. Cuando Mateo se enfrentó a una de las preguntas de matemáticas, una ola de dudas se apoderó de él. Por un momento sintió que su mente se nublaba y no estaba seguro de la respuesta correcta. Pero al instante recordó las palabras sabias de Sofía, palabras llenas de amor y confianza. Respiró profundo y con serenidad resolvió la pregunta, convencido de que lo más importante era confiar en su propio juicio. Al terminar los exámenes, los estudiantes fueron dirigidos hacia la entrada de la escuela para esperar los resultados. Lucía y Sofía observaban a Mateo con nervios, aunque intentaban no mostrarlo. Los minutos parecían alargarse infinitamente hasta que los profesores salieron con los resultados en la mano y comenzaron a anunciar a los ganadores. Cuando el nombre de Mateo fue mencionado como el ganador de la beca académica, Mateo sintió que su corazón se detenía por un segundo antes de explotar de alegría. Miró a su madre, quien rompió en un grito de felicidad, abrazándolo con todo su amor, mientras Sofía y Álvaro, con lágrimas en los ojos, se acercaban rápidamente para felicitarlo. Fue un momento de celebración, de orgullo y amor, un recordatorio palpable de que el esfuerzo y la dedicación podían superar cualquier obstáculo. Esa noche, al llegar a casa, la familia preparó una cena especial para celebrar el logro de Mateo. Las risas llenaban el aire, las anécdotas se contaban una tras otra, y la casa vibraba con una calidez única. Lucía observaba a su hijo con una satisfacción profunda, sintiendo que todo el sacrificio había valido la pena. Álvaro y Sofía, sentados juntos, se miraban con una sonrisa llena de satisfacción, felices de haber cumplido su promesa de estar siempre allí para la familia. Antes de irse a dormir, Mateo sacó su libreta y escribió sobre todo lo que había sucedido ese día, la competencia, las dudas que había sentido y la alegría de haber conseguido la beca. Mientras cerraba el cuaderno, se dio cuenta de que lo más valioso que le habían dado no había sido solo la beca, sino el sentido de pertenencia y la confianza para enfrentar el mundo con la fuerza de su familia. Con la beca asegurada, Mateo comenzó a desarrollar una confianza en sí mismo que nunca antes había experimentado. El apoyo constante de sus abuelos y de su madre le brindó la seguridad que necesitaba para crecer y creer en sus propias habilidades. Esa experiencia le enseñó que no importaba cuán grande fuera el desafío, siempre podía contar con el amor y los valores que su familia le había inculcado. Durante los días que siguieron, Mateo mantuvo la costumbre de visitar a Álvaro y Sofía después de la escuela. Esos momentos en los que se sentaba con su abuelo a escuchar historias y aprender lecciones de vida eran fundamentales para él. Un día Álvaro decidió que era momento de enseñarle a Mateo algunas habilidades prácticas, cosas simples pero que llevaban consigo una gran lección de responsabilidad. Lo llevó a su pequeño taller, donde guardaba sus herramientas antiguas y le mostró cómo usarlas adecuadamente. Le enseñó a arreglar una puerta que crujía y a reparar una pequeña fuga en el grifo de la cocina. Mateo observaba con atención, entendiendo que estos conocimientos no solo representaban habilidades útiles, sino también un legado de trabajo y esfuerzo que su abuelo le transmitía. «Recuerda, hijo», dijo Álvaro mientras le pasaba una llave inglesa. «Siempre es bueno saber cómo resolver las cosas por uno mismo. No solo ahorras, sino que aprendes a cuidar lo que tienes. Todo lo que tenemos ha sido fruto de esfuerzo, y eso lo hace especial». Mateo, con las manos firmes al tomar las herramientas, sentía que con cada instrucción, su abuelo no solo le enseñaba a reparar objetos, sino a valorar el esfuerzo y la sencillez en cada cosa que hacía. Pasaron horas en el pequeño taller de Álvaro, riendo, aprendiendo y practicando hasta que Mateo se sintió capaz de arreglar lo que fuera que necesitara ser reparado en su hogar. Esa tarde Sofía y Lucía se unieron a ellos con una merienda de tamales que Sofía había preparado con mucho cariño. Para Sofía era más que una receta, era una tradición familiar, algo que le había enseñado su madre y su abuela, y que ahora quería transmitir a su nuera, asegurándose de que esa herencia culinaria perdurara en la familia. Lucía, cada vez más parte de esa vida cotidiana, siente las lecciones de la comida, de las historias de Sofía, y poco a poco siente que se va convirtiendo en una parte indispensable de esta familia. «Estos tamales son especiales, Mateo», le explicó Sofía mientras le entregaba uno en un plato. «Están hechos de maíz que trajo un amigo mío de Puebla. Me recuerda a los tiempos de mi juventud cuando en la cocina de mi madre hacíamos todo desde cero, con las manos y con el corazón». Lucía se sentó en silencio y observó, absorbiendo cada palabra que decía su suegra.
Sabía que este conocimiento no era solo una tradición, sino una herencia que ahora también les pertenecía a ella y a Mateo. Durante esos momentos, Mateo sentía como su vida se enriquecía gracias a las enseñanzas de Sofía, y veía como su hijo no solo crecía rodeado de amor, sino también con un profundo sentido de identidad y pertenencia que fortalecía sus raíces familiares. Después de la merienda, mientras Álvaro y Sofía descansaban en la sala, Mateo se acercó a su madre con una expresión de orgullo y le mostró el cuaderno que había comenzado a llenar con las lecciones y consejos de su abuelo. En cada página, Mateo había escrito con su propia mano los valores que había aprendido, como la importancia de la honestidad, el valor del esfuerzo y la humildad frente a los logros. Lucía, al ver el cuaderno, se conmovió profundamente. Cada palabra escrita allí reflejaba el impacto que los abuelos habían tenido en la vida de Mateo. «Este cuaderno es un recordatorio de todo lo que ellos me han enseñado», dijo Mateo con una firmeza que mostraba una madurez inesperada para su edad. «Aunque pase el tiempo, jamás olvidaré sus enseñanzas». Lucía lo abrazó con emoción, sintiendo un profundo orgullo por ver a su hijo reflejar en sus palabras. «Son consejos sobre cómo ser fuerte y honesto. Me ayudan a recordar lo que es realmente importante». Sus amigos lo miraron con admiración, impresionados por la dedicación de Mateo y el vínculo especial que compartía con sus abuelos. Algunos incluso le pidieron que les mostrara más sobre las lecciones de Álvaro, y Mateo, animado, compartió con ellos algunas de las enseñanzas que había aprendido. Ese momento fue un orgullo para él, ya que sentía que los valores de su familia no solo lo ayudaban a crecer, sino que también inspiraban a otros. Al regresar esa tarde a la casa de sus abuelos, Mateo les contó con entusiasmo cómo había compartido las lecciones de vida con sus amigos. Álvaro y Sofía lo escucharon con una mezcla de orgullo y sorpresa, sintiendo que su legado comenzaba a llegar a otras personas a través de Mateo. «¿Ves, hijo?», dijo Álvaro con una sonrisa cálida. «Las buenas enseñanzas siempre se multiplican. Hoy tú eres quien lleva nuestros valores a otros, y eso es lo que mantiene viva nuestra familia». Esa noche la familia celebró con una cena especial que Sofía había preparado. Las conversaciones fluían llenas de anécdotas y sueños por el futuro. Todos, Lucía, Mateo y los abuelos, sentían que la vida les había dado una oportunidad única para crear un legado que trascendería sus propias vidas. Mateo más que nunca comprendió que sus abuelos no solo le habían enseñado lecciones de vida, sino que lo habían equipado con la fortaleza y la identidad que lo guiarían siempre. Con el paso del tiempo, Lucía y Mateo se sentían cada vez más integrados en la vida de Álvaro y Sofía. El departamento de los abuelos se había convertido en una extensión natural de su hogar, y cada rincón de ese espacio sencillo y acogedor resonaba con risas y historias familiares. Mateo sabía que esos momentos serían recuerdos que atesoraría por el resto de su vida. Una tarde de domingo, Lucía y Mateo llegaron temprano a la casa de Álvaro y Sofía, pues habían planeado pasar el día juntos, cocinando y compartiendo anécdotas de los abuelos. Sofía, emocionada, había decidido enseñar a Lucía la receta de mole tradicional que su madre le había transmitido, mientras que Álvaro quería mostrarle a Mateo un álbum de fotos antiguas que había encontrado en el fondo de una caja. En la cocina, Lucía observaba a Sofía con atención, admirando la forma en que mezclaba los ingredientes con precisión y cariño y cómo organizaba los chiles y especias en la mesa. Sofía, por su parte, disfrutaba enseñando los secretos y trucos de la receta familiar, compartiendo con su nuera los conocimientos que habían sido transmitidos de generación en generación. «El mole es un platillo que requiere paciencia, Lucía», le explicó Sofía con voz suave y pausada. «Recuerda, Lucía», decía Sofía mientras añadía los chiles al caldo, «el mole no se puede apresurar. Cada ingrediente tiene que estar en su punto y, al igual que la vida, se necesita tiempo para que todo salga bien. Pero al final, cuando todo está listo, vale la pena». Lucía, mientras removía la mezcla en la olla, reflexionaba sobre esas palabras. Sabía que no solo se referían al arte de la cocina, sino también a su propia vida. En esos años de sacrificio, lucha y solitaria crianza de Mateo, muchas veces había sentido que las cosas no mejoraban, pero ahora, rodeada por la calidez y el amor de su nueva familia, sentía que todo esfuerzo que había hecho la había llevado hasta este momento de plenitud. A su lado, Álvaro, con una sonrisa nostálgica, hojeaba un viejo álbum de fotos con Mateo. Entre cada página se mostraban imágenes de su juventud, de un Álvaro y Sofía mucho más jóvenes, posando con la misma alegría que ahora compartían con él. «Mira esta foto, Mateo», le dijo Álvaro con un brillo en los ojos.
Este día fue especial. Nos casamos en un pequeño pueblo sin tener nada, pero con muchas ganas de construir algo que valiera la pena. Mateo observó la foto con atención, impresionado por la sencillez y la serenidad que sus abuelos transmitían, sintiendo una mezcla de admiración y orgullo. Aquella imagen y todas las demás le hablaban de un legado más grande que él, de una historia que los conectaba a todos. Comprendió que lo que sus abuelos le ofrecían no solo era un hogar, sino también una lección de vida llena de sacrificios, esfuerzo y, sobre todo, de amor. Al cabo de un rato, Mateo encontró una foto en el álbum que no reconoció. Era una imagen en blanco y negro de un hombre que no sabía quién era. Álvaro, al ver su confusión, sonrió y le explicó: «Ese es mi hermano, el que nunca pude conocer. La vida nos separó cuando éramos jóvenes, pero su historia está en mi corazón, y ahora, a través de ti, Mateo, siento que el ciclo de la familia se ha cerrado». Mateo, tocado por las palabras de su abuelo, comprendió la profundidad del legado familiar. Al mirar a Álvaro, quien le sonrió con ternura, Mateo sintió que todo lo que había sucedido hasta ahora, todo lo que había aprendido, no era solo parte de su historia, sino de un lazo invisible que lo conectaba con generaciones pasadas. Decidió que en su cuaderno no solo anotaría las lecciones de vida que sus abuelos le daban, sino también la historia de su familia, para que siempre recordara de dónde venía y cómo había llegado allí. Mientras tanto, en la cocina, Lucía y Sofía, ya casi terminando de preparar el mole, compartían un momento especial. «Este mole me lo enseñó mi mamá», decía Sofía, «y ahora quiero pasarlo a ti. Es un platillo que tiene mucho amor, porque lo hacemos con paciencia y dedicación. No solo en la cocina, sino en todo lo que hacemos». Lucía, conmovida, sentía que el tiempo y la tradición estaban a su alcance, que algo muy valioso se le estaba transmitiendo en ese momento. Sofía continuó: «Cada ingrediente tiene su razón de ser. Como en la vida, cada paso tiene su tiempo y su propósito. Si le das espacio a todo, al final obtienes algo perfecto». Cuando el mole estuvo listo, todos se sentaron a la mesa, el ambiente se llenó de la calidez de la tarde, mientras la luz dorada del sol se filtraba por la ventana, creando una atmósfera de serenidad. Mateo, al probar el mole, sonrió de oreja a oreja, mirando a su abuela. «Este mole es el más delicioso que he probado, abuelita», dijo, «¿me enseñarás a hacerlo algún día?». Sofía, feliz, asintió y le dijo: «Claro, Mateo, quiero que aprendas todo, para que puedas seguir nuestras tradiciones y mantenerlas vivas». Después de la comida, la familia se acomodó en la sala, compartiendo anécdotas y risas, mientras los planes para el futuro se iban trazando con cada palabra. Lucía sentía que su vida había dado un giro. Con el apoyo de Álvaro y Sofía, su hijo crecería fuerte, lleno de amor y valores. Álvaro y Sofía, mirando el cambio positivo en la vida de Lucía y Mateo, se sentían satisfechos. Sabían que, aunque sus años avanzaban, habían dejado un legado de amor y sabiduría que perduraría mucho más allá de ellos mismos. Al final de esa noche se abrazaron en silencio, dejando que el cariño y la gratitud fluyeran en cada gesto, conscientes de que habían hecho la diferencia en la vida de su familia. Esa misma noche, Mateo, mientras aún reflexionaba sobre el día que había pasado, decidió escribir en su cuaderno. No solo sobre la comida, las historias o el mole, sino sobre lo que esos momentos significaban para él. En cada encuentro familiar, no solo descubría más sobre la historia de su familia, sino también sobre el propósito de su vida. Sabía que era el heredero de un amor profundo y de un esfuerzo inquebrantable. Eso le dio la inspiración para dar lo mejor de sí mismo en cada aspecto de su vida. Al día siguiente, después de la escuela, Lucía recibió a Mateo con una noticia que cambiaría sus vidas. Álvaro y Sofía les habían ofrecido vivir con ellos, con la intención de que la familia estuviera junta para siempre. Lucía, sorprendida, no podía creerlo. Aunque nunca había imaginado pedirles algo tan grande, el gesto de Álvaro y Sofía la llenaba de emoción y gratitud. La posibilidad de vivir todos juntos ofrecía a Lucía y Mateo una estabilidad y paz que nunca habían experimentado antes. Para Mateo, aquella noticia fue como un sueño hecho realidad, algo que había guardado en su corazón durante tanto tiempo. En los días siguientes, mientras Lucía y Mateo empaquetaban sus pocas pertenencias y se mudaban al hogar de Álvaro y Sofía, el ambiente en la casa se llenó de una energía especial. La llegada de la familia completaba lo que era hasta entonces el hogar de los abuelos, y cada rincón parecía cobrar vida con las risas y conversaciones que llenaban el aire. Sofía y Lucía compartían la cocina,
mientras Mateo y Álvaro organizaban la sala, colocando muebles y objetos para hacer el espacio más funcional y acogedor. Con el paso de los días, la convivencia se fue tornando en una rutina llena de armonía, en la que todos, de alguna forma, contribuían. Sofía y Lucía continuaron cocinando juntas, enseñándole a Mateo las recetas familiares que habían marcado sus vidas. Mateo, con el tiempo, fue dominando las técnicas culinarias tradicionales y cada vez que preparaba un platillo, se sentía más conectado con su abuela y con el legado de su familia. Ver a su nieto aprender y aplicar esas recetas fue una bendición para Sofía, quien sentía que su legado, sus enseñanzas, no solo perdurarían, sino que se seguirían transmitiendo a través de él. Mientras tanto, Álvaro no dejaba de pasar tiempo con Mateo, compartiéndole su vasto conocimiento práctico y sus historias de vida. En esas conversaciones le enseñaba a cómo cuidar el hogar, a cómo afrontar los problemas con creatividad y a cómo vivir con dignidad a pesar de las adversidades. Mateo, consciente de que sus abuelos no estarían con él para siempre, anotaba cada lección, cada palabra sabia en su cuaderno. Para él, ese cuaderno se convirtió en un manual de vida, un legado invaluable que atesoraría siempre. Un día, Sofía cayó enferma. A pesar de los esfuerzos por mantener la calma, el estado de salud de Sofía preocupaba profundamente a todos. Álvaro, quien había compartido su vida con ella, sentía que el mundo se tambaleaba, pero se mantenía firme, apoyado por el amor y la compañía de Lucía y Mateo. En ese momento, Lucía asumió el papel central en el cuidado de Sofía, encargándose de la cocina, la limpieza y todo lo necesario para que la vida en casa siguiera con armonía. Mateo, preocupado por su abuela, decidió hacerle un gesto especial. Una noche, cuando todos dormían, se quedó despierto preparando el mole que Sofía le había enseñado. Siguiendo cuidadosamente cada paso y prestando atención a los detalles con la misma paciencia y amor que ella le había transmitido, quería sorprenderla. Quería ofrecerle algo que demostrara cuánto había aprendido de ella y cuán agradecido estaba por todo lo que había compartido con él. A la mañana siguiente, cuando Sofía despertó, Mateo la ayudó a sentarse a la mesa, donde la esperaba el mole humeante que él mismo había preparado. Sofía, sorprendida y conmovida, probó el platillo y no pudo evitar las lágrimas al descubrir que su nieto había captado perfectamente los sabores y la esencia de su receta. Con voz suave y emocionada, le dijo: «Mateo, este mole es el mejor que he probado en mi vida. Has aprendido bien y sé que nuestro legado está en buenas manos». Mateo, con el corazón lleno de orgullo y gratitud, tomó la mano de su abuela y le prometió que siempre cuidaría de su familia, que preservaría cada enseñanza, cada valor que ella y Álvaro le habían transmitido. En ese momento ambos comprendieron que el amor que habían cultivado en su hogar había echado raíces profundas y que su legado perduraría por siempre. Esa noche, después de cenar, Lucía y Álvaro se unieron a Sofía y Mateo en la mesa. Era una cena de agradecimiento y unión, donde compartieron sueños, anécdotas y esperanzas. Sabían que, aunque sus vidas no siempre habían sido fáciles, cada sacrificio había valido la pena. Álvaro, con voz pausada y llena de sabiduría, les recordó la importancia de mantenerse unidos, de cuidarse unos a otros y de vivir con amor y propósito cada día. Los años pasaron y Mateo creció rodeado de amor, valores y las historias de sus abuelos. Eventualmente, Sofía y Álvaro partieron, dejando un vacío que, aunque imposible de llenar, estaba lleno de recuerdos y cariño. Mateo, ahora adulto, decidió honrar la memoria de sus abuelos, transmitiendo sus enseñanzas a los demás. Conservaba su cuaderno, ahora lleno de páginas con lecciones, recetas y anécdotas que había recogido desde su niñez. Tiempo después, Mateo publicó un libro inspirado en su cuaderno, un homenaje a la vida y las enseñanzas de sus abuelos. Dedicó cada página a recordar su amor y sabiduría. Su obra fue leída por personas de todas partes, quienes encontraron en sus palabras el eco de una familia que había vivido para amar y compartir su legado con el mundo. Así, el amor de Álvaro y Sofía, su dedicación y sus valores, siguieron vivos en cada lector, en cada persona que se inspiraba en sus enseñanzas. El cuaderno de Mateo, ese que sus abuelos le alentaron a llenar con sus pensamientos y aprendizajes, se había convertido en un faro de esperanza y claridad para aquellos que necesitaban un recordatorio de lo que realmente importa. En cada página, Mateo llevaba consigo la promesa de que el amor de su familia, aunque humilde y simple, tenía el poder de transformar todo a su alrededor. Las palabras, los recuerdos y las lecciones que sus abuelos le dejaron se entrelazaban en cada línea, y él sabía que esos lazos, esa conexión profunda con ellos, le servirían como brújula para toda su vida.
A través de su cuaderno, Mateo comprendió que lo más esencial no eran los logros materiales ni las dificultades del camino, sino vivir con un propósito claro, guiado por el amor y la gratitud que siempre le habían enseñado. Si esta historia ha tocado tu corazón, no olvides darle un me gusta y suscribirte a nuestro canal para seguir disfrutando de relatos como este. Tus comentarios son fundamentales para nosotros. Nos encantaría saber qué opinas sobre la historia y qué valores te gustaría que se incluyeran en futuras narraciones. Gracias por ser parte de nuestra comunidad, nos vemos en la próxima.